lugar, pues, de que la vida cristiana no consiste en hacer. Nosotros, pues, nos hemos vuelto muy fuertes en eso del hacer, pero la verdad es que el cristianismo va mucho más allá que eso. Este tema de la revolución de la gracia es algo que el Señor ha colocado en nuestro corazón y que tenemos, pues, la tranquilidad de saber que es algo que proviene de Él y por lo tanto, pues, eh, nos va a ayudar a cambiar muchos conceptos que nosotros podríamos tener. Estuvimos hablando acerca de la revolución de la gracia, hablamos de lo que era subversión, aclaramos que nosotros somos revolucionarios, pero no subversivos, y también estuvimos mirando acerca de los diferentes elementos de una revolución, y estuvimos trabajando pues varias cosas relacionadas con los elementos que tienen que ver particularmente con la revolución de la gracia. Entonces, pues vamos hoy a continuar mirando algunas cositas. Me había olvidado abrir la presentación. eh, Relacionadas con todo este tema porque finalmente pues nos va a dar mucha claridad acerca de cosas que nosotros hemos dado como por sentadas, que son así y que después descubrimos que no eran tan así como nosotros pensábamos. Entonces, hablamos también de lo que fue el diseño original, cómo fue que el Señor estableció su diseño original, cómo el hombre vivía en comunión permanente con el Señor. Y también hablábamos de que allí en el paraíso, en el Edén, pues también hubo una ley, y hablábamos de esa ley que fue la ley que si se incumplía traía muerte, que era la ley que había dado el Señor de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, más adelante, cuando uno mira Génesis 3:22, también dice que puso una espada para que el hombre y la mujer que habían sido expulsados del paraíso no pudieran regresar, porque dice, no sea que también tomen del árbol de la vida y sean como uno de nosotros, o sea, que tampoco mueran, ¿no? Hablábamos después de todas las consecuencias que tuvo la caída y que principalmente hablamos de tres elementos que fueron la culpa, la vergüenza y el temor. Y cómo a partir de cuando el hombre cae en pecado, el Señor pone en ejecución su plan de salvación, que como habíamos hablado, era un plan que estaba preestablecido, que el Señor ya tenía pensado, diseñado. Vimos cómo el Señor no lo sorprendió este hecho, sino que él ya tenía su plan de salvación establecido para que nosotros los hombres lleguemos a Él, no porque Él nos creó programados para que estemos ahí detrás haciendo caso, sino por libertad, por voluntad propia, con espontaneidad propia de cada uno. Por eso dejó la posibilidad de que el hombre eligiera. Hablábamos de que ese era el poder más grande, vimos cómo Dios siempre proporciona, y veíamos que empezó todo un proceso de sacrificios y veíamos cómo esta revolución de la gracia que fue concebida en el corazón de Dios desde antes de la creación, implicó durante la primera fase, que es el periodo de la ley, implicó pues eso que nosotros hemos conocido y hemos visto a través de los sacrificios, que es muerte, sangre y fuego. Y veíamos cómo cuando vinieron Caín y Abel, ya empezó, o ya se veía desde cuando el Señor tuvo que sacrificar a los animales, pues la presencia de la muerte en el mundo, que era algo que no existía. Y vimos cómo el pecado implica sacrificio y que la gracia, para que tuviera ocasión, tuvo que implicar el sacrificio máximo, que fue el sacrificio del Señor Jesucristo, en el cual también, como hablábamos en la ocasión pasada, hubo muerte, sangre y fuego. Y cómo para poder nosotros ser beneficiarios o bendecidos por la gracia, el Señor tuvo que hacer el sacrificio en la cruz. Y cómo el Señor proveyó el primero y el último de los corderos para la remisión de nuestros pecados. Y después hablábamos del sacrificio de Abel, hablábamos que existen, digamos, muchas posturas teológicas en las cuales algunos piensan que el problema o la razón por la cual el sacrificio de Caín desagradó al Señor fue porque él ofreció
de los frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció de los animales, porque él era pastor. La verdad es que este no es un concepto que nosotros, digamos, vamos a sustentar ni vamos a defender, como se los dije en la ocasión pasada. No es un concepto que nosotros consideremos como válido, porque lo que el Señor mira siempre es el corazón. Y seguramente el problema de Caín y Abel tuvo que ver con la actitud del corazón. Bien, vamos a continuar hoy trabajando el sacrificio de Abraham. Hoy vamos a iniciar pues con este sacrificio que es, digamos, como la continuación de lo que veníamos tratando antes de iniciar con el título que nos ocupa hoy. Abraham también recibió una instrucción de parte del Señor acerca de sacrificar a su propio hijo. Como les decía en la ocasión pasada, pues para Abraham esto no era ninguna petición descabellada, porque él venía de un pueblo, recuerden que venía de Ur de los Caldeos, donde se tenían este tipo de prácticas paganas y se sacrificaban seres humanos, y entonces pues a Abraham seguramente no le extrañó esto, pero vimos cómo el Señor se lo impidió. El Señor le ordenó a Abraham sacrificar su propio hijo, pero se lo impidió. Es decir, el Señor lo que quería, a veces podemos pensar que es que el Señor estaba probando a Abraham a ver si sí tenía la fe. No. Y es una cosa que nosotros desde el estudio de la gracia y ahora en esta revolución que andamos, debemos entender que Dios no necesita probarnos para saber cómo vamos a reaccionar, para saber si vamos a quedar bien con Él o si le vamos a fallar. Ese es un concepto un poco legalista, un poco resultado de nuestra cultura y de la forma como nos han levantado, de cumplir y de quedar bien. Pero el Señor no necesita probarnos para saber cómo vamos a reaccionar. Él ya sabe hasta dónde nosotros vamos a llegar sin necesidad de someternos a prueba. Pero lo que sí quería el Señor en esta ocasión era darle una enseñanza a Abraham. Quería hacerle entender algo. Y en este caso es que el Señor no se agrada de sacrificios humanos. El Señor no quiere sacrificios humanos, que la humanidad no necesita hacer sacrificios humanos para agradarle a Dios. Entonces, por eso el Señor proveyó el cordero para el sacrificio, y siempre lo hace. El Señor siempre provee el cordero para el sacrificio, o lo proveyó, porque ya en nuestros tiempos ya no se necesitan más los sacrificios. La muerte de un ser humano no es necesaria para agradar a Dios. La muerte de un ser humano no es suficiente para hacer la remisión de pecados. Por eso Dios no acepta sacrificios de seres humanos, ni porque sacrifiquemos a un ser humano, ni tampoco que hagamos sacrificios nosotros, porque nosotros debemos entender en nuestra época que nosotros estamos en el periodo de la gracia o en la dispensación de la gracia, de acuerdo con lo que veíamos en escatología, o la dispensación del Espíritu Santo, que llaman algunos autores. Nosotros ya no necesitamos hacer sacrificios. Por eso es que en la vida cristiana y en la iglesia cristiana, evangélica, pues si ustedes lo quieren tomar de esa manera, nosotros no practicamos sacrificios, no necesitamos pagarle a Dios, porque cuando nosotros hacemos un sacrificio pretendiendo agradarle al Señor, lo estamos ofendiendo, porque lo que estamos diciéndole es: el sacrificio en la cruz fue insuficiente. Yo te voy a ayudar, yo voy a hacer mi parte, yo voy a hacer mi sacrificio, entonces yo te prometo que voy a hacer esto y que voy a hacer lo otro. Y nosotros no necesitamos hacer este tipo de prácticas porque son ofensivas al Señor, por cuanto el sacrificio en la cruz del Señor Jesucristo fue suficiente y completo, y lo vamos a ver más adelante un poquito más en detalle. Entonces, el único sacrificio válido delante del Señor es el sacrificio del Señor Jesucristo. Estamos viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, Bien, José. entonces vamos a hablar un poquitico de Abraham y el sacrificio de Cristo. Recordemos esto: Dios nunca quiso sacrificios de seres humanos. Y recordemos que en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales. Actualmente ya no es tiempo para sacrificios, lo que les estaba comentando ahorita. Bien, ahora después de que pasó todo esto, sigue operando el pecado en la humanidad, empieza a operar, y hasta el día de hoy
sigue operando. Miren ustedes que ahí en el Génesis 6:5 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente mal. Entonces dice que esto pues desagradó al Señor. Voy a silenciar porque ya me está haciendo. Ya. Entonces, a partir de la caída, el pecado se multiplica. Miren ustedes todo lo que pasó con Noé, con sus hijos, el diluvio, miren lo que pasó con Caín, con Abel, esa bendita torre de Babel. Fíjense ustedes los errores que se cometen muchas veces, como sucedió con el caso de Abraham y Sara, con Ismael. Miren ustedes la desobediencia que indirectamente y sin darse cuenta tal vez, o no sé si se daría cuenta, Abraham cometió, porque cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, no le dijo arranque con Lot, y él se lo llevó. Miren todo lo que pasó en Sodoma y Gomorra, y miren cómo el Señor sigue siendo fiel y cumpliendo sus promesas, porque nace Isaac, nace Jacob, y viene toda esa historia que ustedes ya conocen de la venta de José a sus hermanos. Miremos aquí un poquito esto. Voy a correr este cuadro que a veces allá se necesita. Miren ustedes cómo aquí está el origen, lo habíamos tratado un poquito cuando trabajamos la escatología. Entonces aquí está la descendencia desde Adán y todas las descendencias llegando hasta Noé, hasta Sem. Y después aparece Abraham, Isaac, Jacob. Y con Jacob pues vienen las 12 tribus. Viene después el pueblo es llevado a Egipto, recordemos lo que pasó con José, que fue vendido, bueno, y fueron llevados a Egipto. Entonces después vino lo que es las tablas y la ley que el Señor le entregó a Moisés allí en el monte Sinaí. Y miren ustedes cómo la tendencia al pecado venía siendo pues permanente en estos tiempos. Y aquí surgen los 10 mandamientos que el Señor le entregó a Moisés, mucho antes, claro, de Josué y de Jueces, pero aquí el Señor le ha entregado los 10 mandamientos. ¿Y para qué son esos 10 mandamientos? Esos 10 mandamientos son una provisión del amor de Dios para librarnos a nosotros de las cosas que no nos convienen, del mal en el que podríamos caer. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor todo este tiempo? Está intentando restaurar una relación directa con los hombres. Aquí hay algo interesante cuando el Señor empieza a dictar las leyes y demás. Ustedes lo pueden leer allá en Éxodo 20, versos 18 al 21, dice, cuando los israelitas, ¿qué pasó? Que el Señor le dijo a Moisés, díganle al pueblo que vengan aquí al monte, voy a entregarles las leyes y quiero que estén allí y que estén presentes, porque el Señor siempre ha querido tener relación directa y permanente con los hombres, directamente, sin intermediario. Los hombres no están dispuestos a hacerlo porque por muchas razones, principalmente por el miedo que entró. Miren lo que dice ahí en el Éxodo 20, dice, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos y relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo, de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura desde donde estaba Dios. Miren ustedes que el pueblo no quiso tener esa relación directa con el Señor porque tuvieron miedo. ¿Dónde surgió el miedo? El miedo surgió en la caída. Y ahí ha venido tomando ocasión en la vida del ser humano desde ese momento. Por eso es que nosotros a veces no hacemos cosas por el miedo. Pero lo que el Señor está haciendo aquí es intentando tener una relación directa con el hombre sin intermediarios. Entonces el Señor, si ustedes miran el Pentateuco, ahí vamos a encontrar que aparecen todas una serie de normas que el Señor dictó a través de Moisés y se las entregó al pueblo. Y cuando uno lee y uno escudriña un poquito acerca de estos temas,
los teólogos dicen que se trata de más o menos unas 613 normas. Unas 613 normas aparecen allí en la ley que el Señor le entregó a Moisés. Bien. Después de eso, pues vienen pues, Josué, jueces, Saúl, y el pueblo pide un rey. Si ustedes quieren quitar el video, lo pueden hacer. Ahí veo a alguien en el video. Entonces, aparecen después cuando el pueblo le pide al Señor Saúl, David, Salomón, que era el hijo de David, y Salomón le cede el trono a su hijo Roboam. Roboam, como ustedes recordarán, pues no era muy sabio, no tuvo una actitud muy sabia en cuanto al manejo del pueblo como lo hizo Salomón, que sí un día le oró al Señor y le dijo, Dios mío, dame sabiduría porque yo no sé manejar este pueblo tan numeroso. Entonces el Señor le guió, pero Roboam no. Roboam se dejó seducir o conducir por los consejos de personas inexpertas y cargó al pueblo con muchas leyes, con muchas cargas de tipo legal que les obligaban a ellos a tener una vida más difícil, seguramente algo relacionado con impuestos y demás, pero no fue sabio y a él se le dividió el reino. Entonces esa división del reino aparece más o menos en el año 975 a.C. Y miren ustedes que se formó el reino del sur, que tenía su capital en Jerusalén, que se conoce como Judá, y el reino del norte, Israel, con la capital en Samaria. Se le dividió el reino a Roboam. Lo más curioso o lo más duro del asunto es que a la parte del reino del norte se le puso al frente un señor que se llamaba Jeroboam, que fue quien levantó la revuelta en contra de él. Pero al reino del norte se le adicionaron 10 tribus. O sea, que Jeroboam perdió de las 12 tribus, perdió 10 y se quedó solamente con 2 tribus. Miren ustedes que aquí empieza todo el acaecer del pueblo y viene más adelante el cautiverio asirio, que fue el que tomó ocasión contra el reino del norte, los llevó cautivos, más o menos en ese año 721 a.C. Y por supuesto, más adelante también ocurrió lo mismo con el reino del sur. El otro era el reino del norte, creo que dije sur. Con el reino del sur, y vino el cautiverio babilónico, que fue, recuerden ustedes, el tiempo de Daniel, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, el tiempo de ese rey Nabucodonosor y otros reyes que vinieron allí. Entonces, ¿por qué quise narrarles todo esto o comentarles un poquito al respecto? Porque es que esto tuvo un efecto muy grande sobre la forma como ellos empezaron a concebir la relación con Dios. Se vio afectada por la influencia religiosa de Asiria, en el caso del reino del norte. Tuvieron una influencia pagana muy grande que los afectó muy grandemente. ¿Por qué? Porque tergiversó, torció las enseñanzas de la ley, las enseñanzas que Dios le había dado a Moisés, y tuvieron una influencia muy grande de todas esas religiones paganas que terminaron cambiando los sanos principios y enseñanzas de la ley que el Señor le había dado a Moisés y empezaron a practicar otra serie de cultos y a adorar a otros dioses. Lo mismo ocurrió con la influencia babilónica. También tuvo una influencia religiosa muy grande sobre el reino del sur y pues obviamente se vio tergiversado el concepto espiritual que el Señor les había dado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esa influencia religiosa trastocó, cambió en muchos aspectos, dañó la relación del pueblo con el Señor. Después vienen las deportaciones cuando regresan de nuevo a su tierra y lo mismo en el caso del Reino del Sur. Vienen las deportaciones más o menos hacia el 516, no tengo la fecha de la deportación del Reino del Norte. Duraron 70 años cautivos en Babilonia. José, una pregunta, cuando habla de deportaciones, ¿qué es? ¿Como migraciones? Sí, el regreso del cautiverio a su tierra.
Ok. El regreso del cautiverio a su tierra. Bueno, esas deportaciones fueron dirigidas por varios líderes, entre ellos estaba Zorobabel y otros. Y miren ustedes que en el caso del reino del sur, tuvieron un cautiverio de 70 años, más o menos hasta el año 516. En ese tiempo y durante todo ese periodo, hubo 20 reyes en ese periodo del regreso y todo lo demás, y desde cuando comenzó todo el desarrollo del pueblo como tal. Y lo mismo en el otro reino hubo 19 reyes que también tuvieron ocasión de estar gobernando durante todo este tiempo. Bien, entonces fíjense ustedes que viene ese dominio babilónico, el dominio asirio, el dominio medo-persa, el dominio griego, para un reino y para el otro, algunos para el otro, los otros principalmente para los del reino del sur, pues el dominio babilónico. Y ya llegando, miren ustedes, al año 63 a.C., muy cerquita a la llegada del Señor Jesucristo, viene el dominio del Imperio Romano. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo, o en los tiempos del Señor Jesucristo, pues el dominio que había en la región era el dominio del Imperio Romano. Bien, entonces, todo esto nos sirve como preámbulo para que nosotros entendamos que ese dominio babilónico, el dominio medo-persa, el dominio griego, el dominio romano, todas estas influencias de otros pueblos, pues hicieron que se contaminara el pueblo y se contaminara la forma como se relacionaban con Dios. Es decir, todos los conceptos espirituales, las enseñanzas de la ley que el Señor había dado, todas se vieron afectadas, tergiversadas, influenciadas por todo lo que los otros pueblos empezaron a ejercer sobre ellos. Recordemos que el Señor le dijo a Salomón que tuviera cuidado con el tema de las mujeres porque esas mujeres lo iban a hacer ir a adorar a otros dioses, y tal cual pasó. Miren ustedes, a pesar de que Salomón era el hombre más sabio del mundo, que dice la Biblia que no ha existido nunca un hombre tan sabio como él y no lo existirá después de él. A pesar de eso, él falló en ese aspecto. En los tiempos del Señor Jesucristo, como les estaba comentando, estaba el dominio del Imperio Romano. Recuerden que hubo un periodo ahí de 400 años, que es el periodo que hay entre Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Algunos lo llaman el periodo del oscurantismo y bueno. Pero miren ustedes que todas esas alteraciones de la ley por la influencia de todas las religiones paganas hizo que se generaran, entre otros, pues unos grupos religiosos, unas sectas, como los fariseos, como los saduceos, como otros que aparecieron allí, que hacen lo que nosotros a veces también queremos hacer. Entonces dijeron, bueno, el Señor dictó como 613 normas, nosotros vamos a dictar otras más que sean aún más exigentes y que ayuden a poder tener una mejor relación con Dios. O sea, le querían ganar a Dios, pero básicamente tenían una intención perversa por detrás de sus intenciones, de sus diseños de leyes, que eran las intenciones de controlar, de imponer cargas pesadas. Recuerden ustedes todo el discurso que el Señor Jesucristo les dijo a ellos, las cargas pesadas que colocaron encima de la gente, que no eran capaces de llevarlas ellos, pero que sí obligaban, a los demás a llevarlas. Entonces, todo esto empezó a traer un distanciamiento de los hombres acerca de la relación con el Señor. Miren ustedes, ahí están los fariseos, saduceos, escribas, maestros de la ley, intérpretes de la ley, los líderes religiosos que tuvieron como consecuencia que tuvieron como consecuencia el efecto negativo que trajeron sobre ellos mismos y sobre los demás, imponiéndoles esas cargas. Eso trajo un distanciamiento espiritual del Señor, trajo temor, trajo dolor, trajo muerte, trajo confusión, trajo frustración, porque pues esas leyes que ellos impusieron, más las que había en la ley mosaica, pues sumaban ya más de 1000. Y el gran problema de la ley, tanto de la ley mosaica como las normas perversas que ellos agregaron, es que no se puede cumplir. No se puede cumplir a cabalidad. Es decir, no existe un solo hombre que pueda decir que cumple toda la ley.
no puede, falla en algún punto. Entonces la ley, tenemos que partir de esa base, la ley es absolutamente imposible de cumplir cabalmente, es decir, en su totalidad, sin que uno falle ni en un punto de la ley. Entonces, lo que buscaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley y todos los demás, era someter a la gente a ellos. De hecho, se volvieron jueces y cuando había una situación que juzgar, un problema que manejar, ellos eran los que iban a decidir cómo se resolvía. Después empezaron a hacer expropiaciones, después empezaron a hacer todo tipo de abusos. El diseño de, por ejemplo, de las normas del lavado de manos que el Señor intencionalmente transgredió, eso fue una idea de ellos, eso no estaba en la ley mosaica, en la forma que ellos lo plantearon. Generó, pues, lo que nosotros conocemos hoy como el fariseísmo, que el fariseísmo es hipocresía, la hipocresía. Manipulación al pueblo a través de todas esas normas, abusos para sacar beneficio del pueblo, prostituyeron la relación con Dios, se volvieron unos mercachifles religiosos, surgió el legalismo, ¿no es cierto? Y se pervirtió el derecho completamente, pero el daño más grande que causaron es lo que al Señor más le desagrada. Es decir, lo que el Señor siempre ha estado buscando desde que salimos del Edén es restaurar esa relación directa con Él. Y estas leyes perversas que diseñaron estos hombres, pues distanciaron espiritualmente al hombre de Dios. Y estas cosas son las que al Señor más le ofendieron. Les recomiendo un libro que he estado leyendo que se llama ¿Qué enojó a Jesús? Es un libro muy, muy bueno y más o menos trata de estos temas. Entonces, trajeron pues las normas que ya había dictado Moisés, o el Señor a través de Moisés, más las normas que estos señores le adicionaron, ya nos van dando más de 1000. Entonces, es un asunto absolutamente imposible de cumplir. Y entonces uno se pregunta, la pregunta obvia es, ¿por qué si las leyes, tanto las leyes que dictó Moisés como las leyes que promulgaron después impropiamente todos esos líderes religiosos, no se pueden cumplir? ¿Por qué el Señor instituyó la ley? Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Y si esto trajo tan malas consecuencias, ¿por qué el Señor dispuso que fuera así, que hubiera la ley? Y eso es lo que vamos a estar tratando ahora que vamos a seguir viendo otros temas relacionados con eso, porque es que hay muchas cosas aquí que sacar, muchas enseñanzas y también aprender a descubrir qué es lo que el Señor realmente quería, cuál era ese propósito, cuál la intencionalidad. Y vamos a ver, hoy vamos a empezar a trabajar el tema de por qué existe tanta polarización respecto a estos temas. Bien, entonces, en medio de ese escenario que se estaba presentando, donde se estaba abusando de la gente, se les estaba sometiendo, se les estaba imponiendo una cantidad de cosas, en ese momento el Señor hace su aparición, viene el Señor enviado y cuando Él llega, lo que encuentra es al legalismo en pleno, es decir, el uso excesivo e inapropiado de la ley. Los verdaderos dirigentes de la vida religiosa y social en ese tiempo eran los escribas, eran los fariseos. Esta gente eran más temidos y respetados que las mismas fuerzas del imperio romano o que el mismo sumo sacerdote. Se volvieron unos mercenarios prácticamente. Entonces, estos escribas y estos fariseos realmente eran teólogos que conocían muy a fondo las escrituras, la ley, las tradiciones religiosas del pueblo judío. Esta gente le daba mucha importancia al culto, al ritualismo. Y yo quiero que vayamos pensando en todo eso y frente a nosotros y cómo nosotros hoy día nos enfocamos frente a este tipo de circunstancias.
como les decía, mucha importancia al culto, se centraban en las obligaciones religiosas, en el cumplimiento al pie de la letra de las prescripciones legales, en la forma como obligaban al pueblo a que lo hicieran, aunque ellos mismos no podían hacerlo. El Señor Jesucristo mismo se los dijo: ustedes no son capaces ni de tocar esas cargas con uno de los dedos, y sí se las imponen a la gente. También tenían una gran influencia moral, una influencia social sobre el pueblo. Eran, como les decía hace un momento, los jueces de la vida ordinaria, y eran los que sabían cómo aplicar todas esas leyes, y se fijaban mucho en la tradición de la ley mosaica. Miren ustedes que cuando una religión se centra en las tradiciones, pierde su esencia, que es lo que ha pasado con religiones que ustedes conocen muy de cerca. Se creían guías seguros, pero el Señor les dijo: ustedes son guías ciegos. Ellos se creían ser los modelos ejemplares ante el pueblo, pero la verdad es que ellos eran todo lo contrario. El Señor les dijo: ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo. Descuidan la justicia, la misericordia y la buena fe. Dicen y no hacen. Atan pesadas cargas a las espaldas de los otros. Todo esto era insoportable para el pueblo, y por eso digo yo que el Señor llega en el momento justo, en el momento en que estaba todo este legalismo en pleno. Si uno va a mirar realmente lo que eran estos líderes religiosos, realmente eran una mafia. Esa gente era una mafia, eran unos perseguidores, eran unos extorsionadores, eran de lo peor. Entonces, en el tiempo del Señor Jesucristo también había unas marcadas diferencias muy, muy radicales de tipo social, que eran rígidamente reconocidas. Entonces, las relaciones de estos grupos sociales estaban regidas por convenciones, por tradiciones, por reglas, y a veces eran demasiado estrictas, o generalmente eran demasiado estrictas. Ahora, pensemos en el momento en que aparece el Señor Jesucristo. Yo digo, en el momento justo, alguien tenía que sublevarse. Entonces, contra todo esto es que viene el Señor Jesús. ¿Por qué al Señor le ofendía tanto lo que hacían los fariseos, los líderes religiosos? Porque eso que ellos hacían distanciaba a los hombres de Dios. Todo ese mal que ellos causaban, lo que hacían era generar una división más grande entre el hombre y Dios. Y el Señor lo que siempre ha querido es tener una relación muy estrecha con nosotros, con los seres humanos, con su pueblo. Entonces, Jesucristo aparece aquí en este momento como el mayor revolucionario en la historia. Noten ustedes que en la ocasión pasada hablábamos que esa revolución nació en el corazón del Señor desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí la gracia entra en ejecución, y vamos a entrar a mirar esto con más despacio. Recuerden ustedes que hablábamos que la revolución es un cambio violento y radical en las instituciones políticas de una sociedad. Ahí dijimos no nos interesa mucho, pero cuando se habla de un cambio brusco en el ámbito social o económico o moral de una sociedad, ahí sí entramos con el Señor Jesucristo, digamos, con ese carácter revolucionario, porque si un revolucionario es el que lucha o se esfuerza por cambiar esquemas y estructuras que no satisfacen o no cumplen con sus funciones correctas, pues el Señor Jesucristo es todo un revolucionario. Entonces, el Señor Jesucristo vino a ofrecer unas condiciones diferentes para la relación con Dios, una nueva forma práctica de vida moral y religiosa. Enseñó a amar al prójimo, cosa que les rompía pues los esquemas a los fariseos. Criticaba a los jerarcas religiosos, y ustedes saben que el Señor no ahorró esfuerzos, no fue muy políticamente correcto cuando habló en contra de los fariseos. Los enfrentó directamente cara a cara, en público y en privado, y los llamó hipócritas, porque siempre lo que hacían era manipular las escrituras. Entonces, por supuesto que el Señor Jesucristo era todo un revolucionario. El Señor cuando vino a la tierra, se planteó como un radical, derrumbaba el engaño con la verdad. Él era una amenaza para el sistema, claramente tenían que ir en contra de él. Jesús enseñaba
dice la Biblia, como quien tiene autoridad, o sea, tenía toda la autoridad para hablar y cuando él abría la boca, pues esa gente temblaba. El judaísmo pues se había convertido en un sistema político que empezaba a imperar, a someter, a doblegar y a agredir y a afectar directamente la vida social y familiar de todo el pueblo. Entonces, la revolución de Jesús lo que busca es lo contrario de lo que estaban haciendo los fariseos, es restablecer la relación del hombre con el Padre. Entonces, miren ustedes, y más adelante lo vamos a ver con más despacio, hasta ese momento los hombres nunca se referían a Dios como Padre. Solamente el Señor Jesucristo fue el que vino a referirse con él, hacia él como Padre cuando les dijo, ustedes deben orar de la siguiente forma, y empezó a hacer la famosa oración del Padre Nuestro. Pero hasta ese momento a Dios no se le consideraba o no se le llamaba Padre. Entonces, el Señor Jesucristo vino y empezó todo esto, y la obra la vino a continuar el Espíritu Santo, que es el que la implementa en cada uno de nosotros. Por eso el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya, porque es que cuando yo me vaya vendrá otro que es el Consolador, Él los guiará a toda verdad, etcétera, el Espíritu Santo. Entonces, la revolución del Señor es una revolución que consiste en cambiar el corazón de las personas. Entonces, es una revolución cargada de amor. Entonces, aquí nosotros empezamos a hablar de dos conceptos. Primero veníamos hablando de que el pueblo vivía bajo la ley. Y ahora hablamos de que el pueblo vive bajo la gracia. Cuando uno empieza a hablar de la gracia, entonces uno empieza a buscar, bueno, ¿y qué es exactamente la gracia? Y entonces hay definiciones de todo tipo. Entonces dicen, la gracia es un favor inmerecido e inesperado de parte de Dios. Y cuando uno trata de hacer una definición de la gracia, ocurre como cuando a uno le dicen, y pregúntele usted a cualquier persona o pregúntese usted, dígame qué es la santidad. Piense usted qué es la santidad. Y nos cuesta trabajo definir, establecer qué es la santidad. Entonces, nosotros tenemos que también ser conscientes de ello, ir tratando de entender, de definir y de poder expresar con sabiduría, poder expresar las cosas. Entonces, mire, si uno le dice a un cristiano que exprese qué es santidad, se los voy a decir, nos vamos a ver a gatas. Hace un tiempo yo escuché a alguien que es una persona que es muy docta, y cuando le preguntaron qué es la santidad, dijo, santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de conducta. Y a mí me pareció fabuloso. Y con ese concepto me casé por varios años. Dije, oiga, qué bueno, es que ese concepto es la santidad. Y después yo me puse a mirar con más detenimiento y entendí que eso no es santidad, eso es perfección y no lo vamos a alcanzar acá, de manera que ese concepto de santidad no lo es. Y nos pasa lo mismo con la gracia. A veces nos cuesta trabajo definir qué es la gracia. Entonces dicen otros, ser hechos hijos de Dios gratuitamente y recibir todos los privilegios que ello implica por medio de la obra de Jesucristo. Otros dicen es la libertad de la esclavitud de la ley por la obra de Cristo. Otros dicen la gracia es la forma establecida por Dios para salvarnos y llevarnos de nuevo a su reino y al modelo original. Y pues todas estas definiciones contienen lo que es la gracia, pero no es realmente la mejor definición. Ayer hablábamos con Andrés y con Nati y bueno, pues hay una definición que yo les comentaba a ellos que más o menos se puede construir a partir de todo este pensamiento, de todas estas expresiones que hacen, y es esta. Esa gracia viene del griego charis, y vamos a hablar un poquitico de lo gratuita que es esa gracia. Dice la limpieza de pecado diseñado por el Padre desde el principio y que fue consumada por el Señor Jesucristo en la cruz, que nos permite ser hechos hijos de Dios, perdonados y salvados y tener la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, la cual nos da la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Entonces, miren ustedes que aquí entran en juego varias cosas. Aquí se habla del Señor Jesucristo, se habla de salvación, se habla de perdón de pecados, se habla de la obra del Espíritu Santo. Miren ustedes que el concepto, por ejemplo, del perdón de pecados es un concepto que a nosotros nos queda muy grande todavía.
¿Y por qué les digo que nos queda grande? Nos queda grande porque nosotros todavía, cuando estamos en esta época, en este periodo de la gracia, en la dispensación del Espíritu Santo, todavía vivimos pensando en cómo tratar de tener una buena conducta, de tener un buen comportamiento para agradar al Señor. No estoy diciendo, aclaro, que es que tengamos que tener mal comportamiento. Lo que nos enseña la gracia es que fuimos perdonados por la obra del Señor Jesucristo en la cruz y que aquí hay algo que me parece a mí muy revolucionario. Cuando el Señor Jesucristo hizo su obra en la cruz, es decir, nos suplantó, porque nosotros, recuerden ustedes que la ley decía que la paga del pecado es muerte y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, nosotros deberíamos morir por los pecados que hemos cometido y que nuestra sangre se derramara. Pero como el cumplimiento de la ley por parte nuestra es imposible, el Señor envió a su Hijo Jesucristo. Y Él era ese Cordero, y recuerden que todos los animales que se sacrificaron en el Antiguo Testamento eran todos apuntaban hacia la venida del Señor Jesucristo. Entonces Él sí pudo cumplir la ley sin faltar en un solo punto, y más encima nos suplantó, asumió todos nuestros pecados que nos fueron perdonados, y aquí hay algo revolucionario que les quiero decir. La muerte del Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre en la cruz, todo lo que Él padeció, perdonó nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Porque es que nosotros siempre tenemos la tendencia a creer que cuando nosotros nos convertimos al Señor, ahí es donde se hace efectiva la obra del Señor Jesucristo y nos perdona todos esos pecados del pasado. Pero es que nosotros volvemos a cometer pecados. Y la obra del Señor Jesucristo es tan grande, y por eso les decía hace un momento que nosotros no debemos intentar hacer un sacrificio porque eso ofende al Señor para tratar de agradarlo, porque el sacrificio del Señor Jesucristo fue completo y suficiente. Entonces nosotros hemos sido salvos de los pecados del pasado, del presente y del futuro. Es decir, que los pecados que tú aún no has cometido, por esos pecados, ya de esos pecados que no has cometido aún y que los vas a cometer después, ya el Señor te perdonó. ¿Cómo? Por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y ese es un concepto revolucionario. Ahora, nosotros tenemos, como les decía, la tendencia a pensar que es que el Señor nos perdonó los pecados que cometimos desde el momento de la conversión hacia atrás y que de ahí para arriba vamos a hacer unos santicos que nos vamos a portar bien. No es cierto, no va a ser así. Vamos a volver a cometer errores. Y nosotros no agradamos al Señor por lo lindo que nos portemos, sino por la obra que Él hizo en la cruz, porque Él decidió amarnos. ¿Por qué decidió amarnos? Porque Dios es amor y Él decidió amarnos. No tenemos cómo pagar, no tenemos sacrificio que podamos hacer que pueda ser superior al que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros somos ya perdonados de los pecados del pasado, presente y del futuro. Ahora, vamos a hablar un poquito después de los abusos de la gracia. Tenemos que detenernos a examinar cómo es el asunto. Entonces yo puedo hacer, me decía alguna vez una persona cuando estábamos tratando este tema, me decía, o sea que yo aquí en adelante puedo hacer lo que me dé la gana, y entonces ya, como yo ya fui perdonado de los pecados que ni siquiera he cometido, de los que voy a cometer, pues ya estoy perdonado. Recordemos que el Señor mira el corazón, y vamos a mirar una serie de versículos muy explicativos respecto a este tema. El Señor no simplemente hace omisión de los pecados. Él mira el corazón, sabe que somos carne y sabe que fallamos, pero Él mira la intención del corazón. Entonces, dice, yo soy libre para hacer lo que me dé la gana. Nosotros somos libres por la gracia para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque cuando usted realmente tiene una relación con Dios, cuando realmente el Espíritu Santo mora en su vida, cuando su vida ha sido transformada por la obra del Señor, usted no quiere hacer lo malo, no lo va a querer hacer. Porque si usted quiere hacer lo malo y está muy interesado en hacer lo malo, pues entonces su vida no ha sido transformada. La tentación va a existir siempre en todos nosotros, pero un corazón transformado es lo que Dios mira, no una persona que quiere jugar con los beneficios de la salvación, porque con eso no se juega, y con el Señor mucho menos. Entonces miren ustedes cómo tiene esta gracia del Señor, pues toda una serie de implicaciones y de bendiciones muy grandes.
El Señor perdonó los pecados que cometiste, que estás cometiendo y los que vas a cometer. Pero ¿qué mira el Señor? Tu corazón, la calidad de tu entrega, lo genuino de tu rendición a Él. Eso es lo que Él mira. Y no si cometió esta falta o la otra. Porque vamos a ver más adelante que el pecado no es el punto. Y ahí vamos a seguir viendo cosas mucho más revolucionarias, más contundentes, más preciosas, más interesantes, que nos van a ayudar a ver con mayor claridad y con otras perspectivas el rumbo de lo que el Señor estableció en su perfectísimo plan de salvación. Bien, y hablando de la gracia, pues tenemos que tener en cuenta que la gracia es toda una revolución. Y las revoluciones tienen unas tesis. Y vamos a mirar cuáles son esas tesis de la revolución de la gracia. Y ustedes van a encontrar que lo más importante es el acceso o la restauración del acceso directo a Dios Padre. Entonces, esta gracia tiene llenura del Espíritu Santo, tiene intimidad con Dios, busca unidad con Él, comunión, libertad, también trae paz, confianza, perdón, interfiere fundamentalmente la obra de Cristo, trae armonía a nuestras vidas. Nunca se nos van a acabar los problemas acá, y por el hecho de habernos rendido nuestra vida al Señor no quiere decir que aquí en adelante esto van a ser rosas y azucenas, no. Eso no es lo que promete. Lo que promete el Señor es que nosotros vamos a tener reposo de Dios en nuestras vidas. La obra del Señor Jesucristo es completa. Nos justifica, nos santifica. Tiene también involucrada la gracia del nuevo pacto, que vamos a hablar un poquito más de eso, aunque recuerden ustedes que cuando estudiamos el seminario de escatología hablábamos del nuevo pacto. Nos da fe, nos da seguridad de salvación, coloca su ley en nuestro corazón, nos hace posible alcanzar la salvación sin obras, porque no es por mérito nuestro, es por la obra del Señor Jesucristo. Nos provee el Señor un amor incondicional. Nos ha redimido con la sangre del Señor Jesucristo y nos ha adoptado como hijos suyos. Recuerden que no todos son hijos de Dios. Muchas personas son solamente creación de Dios, pero no son hijos de Dios no somos hijos de Dios hasta que no reconozcamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Bien, y vamos a mirar algunas cosas relacionadas con las características de esos revolucionarios, de las personas que decidimos ser revolucionarios de la gracia también. Y todo el que acepte al Señor Jesucristo, automáticamente revolucionario de la gracia. Bien, entonces veamos algunas características de esos revolucionarios. Entonces, miren, los revolucionarios son personas inconformes con los patrones de este mundo, y especialmente con los patrones que se han establecido a través de las tradiciones para relacionarnos con Dios. Gente que tiene mentalidad de revolucionarios. ¿Cómo adquiere uno una mentalidad de revolucionario? Un rebelde que no está de acuerdo con muchas cosas de las que el status quo religioso nos plantea. Con la presencia del Espíritu Santo, no hay otra forma. Somos gente con convicciones de causa, guerreros preparados y dispuestos a tomar las armas. Ahí vamos, porque recordemos que una verdadera revolución requiere armas. Y nosotros también tenemos armas, y las armas de nuestra milicia no son carnales, no, sino son poderosas en Cristo. Bien, tenemos recursos. Igual que toda revolución necesita recursos. En este caso, los recursos que el Señor nos da son sobrenaturales. Podemos ser revolucionarios eficientes, efectivos, porque tenemos recursos sobrenaturales. Hay que tener capacidad de lucha. Eso es parte de las características de un revolucionario, la capacidad de lucha. Resiliencia, que no se derrumbe uno por una situación difícil. Claro, todos tendremos situaciones adversas. Los momentos de luto, los momentos de la pérdida de un ser querido son difíciles, pero el Espíritu Santo está ahí trayéndonos consuelo. Yo, como les he contado siempre, cuando la muerte de mi papá, yo pensé que no la iba a soportar. El Espíritu Santo me asombraba de ver cómo trae consuelo a nuestras vidas. Esa gente tiene que tener entrega, resistencia,
tienen que ser capaces de, de sujetarse, de tener sujeción a sus líderes también, y principalmente a la voz de Dios y a la palabra del Señor, ser obedientes. Y el ingrediente que no tienen casi ninguna revolución, que es el amor. Entonces nosotros tenemos unas características de revolucionarios que verdaderamente nos capacitan, nos permiten proyectarnos en esta revolución de la gracia. Es que es la revolución de la gracia, es la revolución del amor, y es la revolución más preciosa que uno puede encontrar en la historia de la humanidad. Por supuesto que el Señor Jesucristo vino y partió la historia en dos. ¿Cómo no la iba a partir en dos con semejante revolución? Y vamos a ver cómo y por qué estamos en un periodo diferente al que estuvieron los israelitas en el periodo de la ley. Entonces, veamos también algunas de las diferencias que hay entre la revolución de la gracia con las revoluciones humanas. Miren ustedes, vamos a mirar algunas, no me voy a detener a leerlas todas. En las revoluciones humanas mueren muchos hombres inocentes. En la revolución de la gracia cayó un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo. Hay violencia sobre muchos en las revoluciones humanas para alcanzar la causa. La violencia, en el caso de la revolución de la gracia, fue sobre un solo hombre para el logro de ello, ¿no? Se centran solamente en cambiar lo externo. En cambio, la revolución de la gracia se centra en lo interno para impactar lo externo. Involucran odio. Esta es una revolución de amor. Implican destrucción. Esta es de transformación y restauración. Traen amargura a muchas personas. Esto trae paz a cada uno en particular. La revolución personal. Beneficia a unos pocos. En cambio, la revolución de la gracia no excluye a nadie. Involucra fuego que destruye. En cambio, la revolución de la gracia involucra el fuego del Espíritu Santo. La sangre que corre es para muerte. En cambio, la sangre que corrió, la del Señor Jesucristo, fue para vida nuestra. Y recuerden que el Señor venció la muerte, que eso no lo logra ningún revolucionario. Buscan libertad, pero nunca la alcanzan. En cambio, la revolución de la gracia siempre la alcanza. Bien, aquí tengo otro listado que, si ustedes quieren, le pueden tomar una fotico de más diferencias entre las revoluciones humanas, y le pueden tomar el pantallazo y la revolución de la gracia. Miren ustedes que, aunque pretenden igualdad, favorecen solamente a unos pocos. En cambio, para Dios, en nuestra revolución todos somos iguales. Buscan justicia, pero nunca la consiguen. En cambio, la revolución de la gracia, a través de la obra de Cristo, sí consigue la justificación. El alcance de una revolución humana es muy limitado. En cambio, el alcance de la revolución de la gracia no tiene límites. Ellos tienen fronteras, se ven limitados por eso. La revolución de la gracia es de alcance mundial. Los movimientos de esas revoluciones terminan, finalmente se acaban. En cambio, la proyección de la revolución de la gracia es eterna. Estas revoluciones humanas involucran muchos planes. El Señor tiene un solo plan, que es el plan de salvación, y que es perfecto. Esas revoluciones no logran alcanzar sus ideales. La revolución de la gracia es una revolución que siempre alcanza, porque ese plan es perfecto. Muchas de esos ideales y ambiciones quedan inconclusos, o esas mismas revoluciones quedan inconclusas. En cambio, a la revolución de la gracia nadie la ha podido detener desde que comenzó, y esto seguirá así hasta el día en que el Señor nos lleve o vayamos a su presencia. Dependen de sus líderes, en cambio esto no depende de sus líderes. Y esas revoluciones casi siempre fracasan. En cambio, la revolución de la gracia tiene la victoria asegurada. Entonces, consideren ustedes, ¿no es esta realmente una verdadera revolución? Bien, y veamos un poquito también las diferencias de los revolucionarios. Las revoluciones comunes tienen revolucionarios que buscan sus propios intereses mezquinos. En cambio, la revolución de la gracia tiene como tendencia a buscar el bien de todos. Engañan con mentiras a estos líderes, a sus seguidores. En cambio, la revolución de la gracia nos basamos en la palabra de Dios, que no miente. Utilizan argumentos humanos en esas revoluciones. La nuestra utiliza los lineamientos que da Dios mismo, el creador de todo esto. Defienden causas humanas. En cambio, la revolución de la gracia defiende una causa divina, que es el amor. Utilizan armas que matan. Las armas nuestras no matan. Se apoyan en líderes limitados. Nosotros buscamos la dirección del Espíritu Santo. Cometen crímenes ellos. Nosotros traemos, a través de la obra del Señor, vida. Ellos roban. Nosotros fuimos enseñados a dar. Traicionan. En cambio, en la revolución de la gracia, el Señor nos ha enseñado a practicar la lealtad. Muchos mueren innecesariamente, mientras que en la revolución de la gracia
los que han entregado sus vidas lo han hecho por una causa justa. Incumplen sus compromisos. En cambio, la Revolución de la Gracia luchamos por la verdad. Se depende mucho de los líderes, en cambio, la Revolución de la Gracia nada nos detiene. Entonces, pues la verdad es que desde este punto de vista, nosotros debemos entender que nosotros hemos sido llamados a ser verdaderos revolucionarios. Y entonces aquí entramos ahora a tratar un tema que es muy importante, que es el conflicto entre la ley y la gracia. Este tema ha sido un asunto de controversia, de discusión interminable a lo largo de la historia. Entonces, la pregunta es, ¿realmente existe ese conflicto entre la ley y la gracia? Porque es que la ley y la gracia son dos asuntos diferentes y nosotros tenemos la tendencia a hacer de los dos una sola cosa. Entonces, mire, se comete un error cuando surge este conflicto. El error es, primero, creer que para ser salvos debemos obedecer la ley de Dios, y esto es legalismo. Y segundo, creer que por ser salvos por la fe en Cristo, de la gracia, la ley no tiene ningún propósito y por lo tanto no debe ser obedecida. Eso es lo que se llama o se conoce como el antinomianismo, o algunos lo llaman antinomismo, ¿cierto? Pero la verdad es que el problema no es que haya un conflicto entre la ley y la gracia, no lo hay. Tienen objetos diferentes, tienen momentos diferentes, tienen funciones diferentes. El conflicto está entre los partidarios de la una o de la otra. El conflicto se presenta entre los partidarios de la ley o entre los partidarios de la gracia, pero el conflicto realmente no lo hay entre la ley y la gracia. El verdadero problema es la polarización que nosotros, los hombres, solemos tomar frente a este tema de la gracia. Miren ustedes que este problema de este conflicto entre los partidarios de la ley y la gracia, ojo, aclaro, no tenemos conflicto entre la ley y la gracia, tenemos conflicto entre los partidarios de la ley y los partidarios de la gracia. Este problemita se remonta a la iglesia primitiva. Esto no es de ahora que unos quieren ser legalistas, unos quieren ser de la ley, yo tengo que cumplir la ley porque para agradar al Señor y para que Él vea lo lindo que yo me porto y lo bueno que soy y cómo le agrado voy a cumplir la ley para que Él sí me valore y me ayude y me bendiga y me prospere y me dé un buen trabajo. No. Y también los otros que desde la gracia cogen esto de manera liviana y dicen, bueno, como yo ya fui perdonado, entonces yo hago lo que se me dé la gana. Y la cogen al revés. Entonces, el problema no está en que entre la ley y la gracia haya un conflicto, el problema es en los partidarios de la una de la otra. Como les decía, esto se remonta a la iglesia primitiva. El conflicto surgió inmediatamente, comenzó el periodo del Espíritu Santo. Ahí vinieron los problemas. Les voy a leer lo que ocurrió. Miren ustedes. Hubo un conflicto tan grande que hubo necesidad de hacer lo que se llama el Concilio de Jerusalén. Les leo esto, ya vamos a terminar. Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos lo siguiente: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Miren ustedes que Pablo ya estaba metido en este conflicto. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Eso fue lo que se llamó el famoso Concilio de Jerusalén. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran en Dios. Creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos,
creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y miren ustedes, tratar de uno someterse o someter a la gente a la ley, dice acá, es provocar a Dios. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley era el camino para la gracia. Lo vamos a mirar con más detenimiento más adelante. Y termino leyéndoles la conclusión o el comunicado que se sacó del Concilio de Jerusalén. Voy a mover esta pantallita acá para que no les haga estorbo. Dice, entonces los apóstoles y los ancianos de común acuerdo con toda la iglesia decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Cilicia, dice, nos hemos enterado de que algunos de ustedes, que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, miren ustedes la relación, la comunión con el Espíritu Santo, no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harían ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos, firmadito. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que había un grupo de personas que querían que la gente, los nuevos convertidos, los gentiles, empezaran a tener cumplimiento de los ritos propios de la ley mosaica, entre ellos el de la circuncisión. Y él dijo, no es necesario. Eso fue lo que se resolvió en ese concilio de Jerusalén. Entonces, para la próxima reunión, vamos a empezar mirando cuál es entonces el propósito de la ley, por qué el Señor estableció una ley y cómo realmente no existe ningún conflicto entre la ley y la gracia. Lo que pasa es que tienen dos momentos diferentes en la historia de la relación con Dios. Entonces vamos a dejar por hoy hasta ahí porque se nos acabó el tiempo, son las 7:02. Les agradezco mucho su atención y con el favor del Señor continuamos en la próxima reunión.